Desde la invención por parte de los nazis de los misiles V2 capaces de golpear Londres a 200 kilómetros de distancia, las armas de largo alcance han dado a luz a una nueva dimensión de la guerra. La guerra de salvas, la guerra de largo alcance, la guerra de los misiles. Golpes y contragolpes, misiladas y contramisiladas, intercambios masivos de munición de largo alcance entre dos países. Esta es la esencia de la conocida como guerra de salvas. Y hablando del futuro de la guerra, permitidme presentaros al videojuego que te permite dirigir a toda una civilización moderna en pleno conflicto mundial. Conflict of Nations. Conflict of Nations es un juego gratuito online que te permite elegir a tu propio país para enfrentarte a otros 128 jugadores en tiempo real. Te permitirá elegir tu estrategia militar en función, por ejemplo, del tipo material que construyas. Puedes hacer como los rusos y centrarte en un ejército terrestre, como los estadounidenses y optar por la fuerza aérea, o como los británicos y optar por una fuerza naval. A mí lo que más me gusta personalmente es que puedes enfrentarte a tus oponentes durante varias semanas en una especie de tercera guerra mundial simulada. Que si haces clic en el enlace de abajo en la descripción, podrás obtener 13.000 de oro y un mes de suscripción premium gratis. Oferta solo disponible durante 30 días. No pierdas el tiempo y haz clic. La guerra de salvas es un concepto que nace para explicar cómo sería una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán. Una guerra en la que ambos ejércitos desplegarían sus arsenales de misiles para lanzarlos simultáneamente los unos sobre los otros. Pero lo cierto es que el concepto se ha ampliado y se ha aplicado de manera mucho más general a las guerras entre estados. Guerras que empiezan con un enorme intercambio de armas de largo alcance, o en el sentido que lo vamos a usar en este vídeo, pues de largo alcance, pero también de un alcance un poco más reducido. Hablamos de al menos un centenar de kilómetros aproximadamente. Eso lo vamos a ver porque es que Ucrania se preparó desde 2014 para este intercambio de armas de largo alcance con Rusia. Y lo dicho, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de personas interesadas en asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez, no sé si os lo he dicho. Tampoco creo que aporte mucho, pero lo he dicho que ahora comencemos. Donde los cazas no pueden bombardear debido a la presencia de armas antiaéreas. Ahí es cuando los misiles y los drones brillan por encima de la artillería o la aviación tripulada. Al fin y al cabo, los misiles, los drones y las bombas son yihadistas, kamikazes de una religión que rinde culto a la muerte y que persigue fanáticamente a sus objetivos a cientos de kilómetros por hora y hasta que se agote la última gota de su combustible. Y dichos kamikazes son ideales para iniciar una campaña aérea, ¿no? Pensad en esa cosa que a veces sucede en los dibujos animados, que empieza a tirar del hilito que le cuela de una ropa al personaje y van tirando y al final se queda sin ropa, ¿verdad? Pues esta es la idea. El primer papel que tienen los misiles, las armas de largo alcance, es ser ese primer hilito del que tiras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que la defensa aérea es como una gran muralla, es como esa ropa que lleva el personaje de una película de dibujos animados. Y tienes que abrir esa primera brecha, la más difícil, pero que es clave. Y eso lo haces con misiles, porque son kamikazes, porque nadie los va a parar, porque no tienes miedo, porque no hay que formarles como un piloto. Entonces, esa primera oleada sirve para destruir los primeros sistemas de larguísimo alcance, los primeros sistemas de alerta temprana, y a partir de ahí yo ya voy a empezar a entrar con mi aviación tripulada, con otros medios mucho más económicos que lanzar misiles, para ir degradando toda esa defensa aérea. Ese es uno de los papeles fundamentales al inicio de una campaña. Pero el principal objetivo de este tipo de armas son los blancos estáticos, como fábricas, centros de mando, depósitos logísticos, edificios de gobierno, infraestructuras energéticas, infraestructuras críticas, hidrológicas, de comunicaciones, de transporte. El menú de objetivos, como podéis imaginaros, es inagotable. Las listas de objetivos podrían no terminarse nunca, de ahí que es necesario priorizar. Pero la clave aquí ¿cuál es? Pues que Ucrania se iba a enfrentar al monstruo ruso, a un país que tiene miles y miles de misiles. Lógicamente los ucranianos no estaban pensando en el escenario de guerra de alta intensidad que finalmente se ha materializado, pero sí pensaban en un conflicto más limitado. En todo caso, ¿qué es lo importante? Que contra un país que tiene mucho más dinero y muchos más misiles que tú en todos los sentidos, lo poco que podías hacer era por lo menos crear una pequeña reserva de armas de largo alcance. Intentar por lo menos tener algo con lo que devolver algún golpe. Y ya no con el objetivo de sistemáticamente realizar una campaña de bombardeos porque es imposible, no tienes tantos misiles y hay demasiados objetivos, sino simplemente
simplemente con el objeto de devolver misilazos puntuales desde un punto de vista casi político, de castigar a la población rusa, llegado el caso, o incluso pues para apoyar tus operaciones militares cuando fuera necesario. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hicieron finalmente los ucranianos. Un arsenal para dominarlos a todos. La guerra del Donbass de 2014 ya supuso un toque de atención para Ucrania, ya que durante la misma se produjo una pequeña guerra de salvas en la que los cohetes de largo alcance disparados por los BM-30 Smerch rusos demostraron tener la carta ganadora. Así las cosas, desde 2014 el Estado Mayor ucraniano ha sabido que en caso de guerra se las vería con un inmenso arsenal compuesto por entre 5.000 y 7.000 misiles de todos los tipos. Una amenaza contra la que era necesario disponer de una respuesta, por humilde que ésta fuera. Así que lo importante aquí era reunir un elevado número de armas de largo alcance. Y claro, tú quieres comprar este tipo de armas, pero ¿quién te lo va a vender? En ese momento nadie se lo vendía a Ucrania, ni China ni Irán, aliados de Rusia, ni mucho menos Estados Unidos, que temía un conflicto y que lo máximo que estaba dispuesto a entregar era misiles antitanque Javelin. Es decir, que Ucrania solo tenía una posibilidad para tener armas de largo alcance, desarrollarlas y hacerse con ellas por sí misma, y en especial gracias a su industria. Ahora bien, hay otra alternativa a los, digamos, a esta guerra de salvas: el empleo de helicópteros y de cazas, que tienen al fin y al cabo hasta 500 kilómetros de autonomía o más, según las misiones y, bueno, determinados parámetros. Pero claro, esto, aunque de hecho se ha usado durante la guerra, no es lo mismo. Ya ahí estás involucrando pilotos que se pueden perder, que llevan mucho tiempo a adiestrarles y que normalmente están destinados a misiones más tácticas, ¿no? Esto se puede hacer muy puntualmente, pero no es lo suyo. Esa guerra de salvas, ese intercambio de armas de largo alcance, se ha de hacer pues con armamento no tripulado, al fin y al cabo. La primera decisión fue recuperar los viejos misiles balísticos Tochka-U, un camión móvil que porta un misil con hasta 120 kilómetros de alcance y una tremenda cabeza explosiva de media tonelada que debía servir para compensar su escasa precisión, un radio de hasta 100 metros. Es razonable suponer que Ucrania dispone aún de unos pocos centenares de misiles y de varias decenas de lanzadores que han vuelto a ser puestos a punto. Una segunda opción, ¿cuál es? El empleo de saboteadores, elementos de las fuerzas especiales o de la inteligencia militar ucraniana que, armados con drones con cierto alcance, pues se encarguen de infiltrarse dentro de Rusia y utilizarlos dentro de Rusia, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el puerto militar de Sebastopol, ¿no? Gente que en los bosques alrededor de Sebastopol despliega un dron con una carga explosiva que, por tanto, está muy cerca de la base y hay muy poco tiempo para interceptarle, aparte de que el rumbo del que proceda puede ser más difícil de prever. El saboteador no se le considera parte de la guerra de salvas, pero es cierto que no deja de ser una respuesta, porque es una persona que puede moverse por vía terrestre por dentro de todo un país y puede, por tanto, causar un gran daño. En todo caso, ¿cuál es el problema de usar saboteadores? El número. Al fin y al cabo, tienes que tenerlos ya preparados de antes de la guerra, antes de que cierren las fronteras y eso esté mucho más controlado, y normalmente el número que vas a tener es finito. Debe ser personal muy adiestrado, muy motivado, con una misión muy clara. Necesitas generar depósitos secretos con drones ya dentro de Rusia, a ser posible. Es decir, que este tipo de elemento es interesante como una herramienta más para contrarrestarlo, pero no es definitivo en sí mismo por la cantidad. No puedes tener tantos saboteadores, o es muy difícil. Pero lo más ingenioso de todo es que a alguien de la Fuerza Aérea Ucraniana se le ocurrió devolver al servicio los olvidados drones de reconocimiento soviéticos Tupolev 141, un aparato de los años 70 capaz de alcanzar, eso sí, los 1000 km por hora y de recorrer 1000 kilómetros hasta su objetivo. Los ucranianos montaron talleres clandestinos en Odessa y otros lugares donde habrían transformado poco más de un centenar de drones mediante una cabeza explosiva de 100 o 200 kilos. No obstante, los rusos han tratado de bombardear este tipo de talleres clandestinos. Finalmente encontramos los drones modificados. Yo me cojo un dron profesional ya caro, un dron de 30.000, 50.000 euros. Decido incorporarle toda una serie de mejoras. Le busco unas palas adecuadas de madera, bipala, tripala, cuadripala, la que sea. Le modifico las alas, le hago toda una serie de mejoras, estudio muy bien los vientos, la meteorología de la zona durante el día de las operaciones, y con esto, y añadiéndole lógicamente la pertinente carga explosiva, yo consigo un aparato con alcances muy elevados. Recordemos que algunos de los mismos se cree que partiendo de Ucrania han alcanzado la mismísima Moscú, cosa que la mayor parte de los misiles, de hecho, que tiene Ucrania, por no decir todos, son absolutamente incapaces de hacer.
Como los cazas y los misiles antiaéreos rusos monitorizan permanentemente su propio espacio aéreo y la aviación ucraniana solo es capaz de operar a muy pocos kilómetros del frente, el espacio aéreo de la Federación Rusa ha permanecido más o menos protegido las 24 horas del día, los 365 días del año. O mejor dicho, los 350 días del año y cada vez menos. Bueno, es que los ucranianos en determinadas ocasiones han logrado penetrar el escudo antiaéreo de los rusos. ¿Y cómo lo han hecho exactamente? Veámoslo. Pues usualmente lanzando municiones individuales de distintos tipos y de manera dispersa. Por ejemplo, un dron monoplano con apenas 10 kilos de explosivos se dirige a una base aérea en Rostov, mientras otros dos drones con 20 kilos se dirigen a Moscú y un par de drones misil Tupolev 141 golpean la base aérea de los bombarderos rusos en Angels, así como una instalación hidrológica de San Petersburgo. Claro, al haber tan pocos ataques diarios ucranianos y al ser tan dispersos geográficamente, al emplear aparatos tan variopintos, desde un misil prácticamente hasta un dron comercial, pasando por drones de la era soviética, es decir, son muchos objetivos, filtrar objetivos tan raros, tan distintos, los 365 días del año, cuando lo que normalmente ves en el radar son todo aviones amigos, pues supone que probablemente es sencillo hasta cierto punto forzar a tener dudas a la gente de la defensa antiaérea y lograr, generando esa ventana de dudas, a atravesar ese escudo antiaéreo. Ahora bien, el ingenio ucraniano es que no concluye aquí, hay más aún. Así es, en el marco de la guerra de salvas entre ambas artillerías, antes de la llegada de los HIMARS o los M270, los ucranianos ya habían logrado diseñar un misil de precisión de fabricación nacional, el Vilja-M, basado en el veterano Smerch de 220 mm, un arma con un alcance de 140 km que sin embargo solo pudo ser producida en pequeñas cantidades, aunque es cierto que han dado un buen servicio a Ucrania durante la guerra. Es decir, que desde el punto de vista de la artillería, solo la llegada de los HIMARS a partir del año 2022 permitieron equilibrar la balanza. Pero Ucrania aún ha recibido un arma, no sé si de largo alcance, pero con bastante alcance: las bombas planeadoras. Así es, las bombas guiadas JDAM son además capaces de planear a distancias de hasta 80 kilómetros, dependiendo eso sí de la altura de lanzamiento, claro. Estados Unidos ha logrado instalar dichas bombas sobre los bombarderos tácticos Sukhoi 24, que sin embargo deben tomar muchísimas precauciones a la hora de lanzar las JDAM desde una gran altura, ya que están muy expuestos a los misiles antiaéreos y a los misiles aire-aire que disparan a los cazas rusos. La ventaja de las JDAM sobre un misil de HIMARS, por ejemplo, es que poseen el doble de carga letal, por lo que pueden golpear objetivos más endurecidos como hangares reforzados, puestos de mando bunkerizados, puntos fuertes, etc. Estaba acabando de editar el vídeo y no me he podido resistir. Además, hace poco a Ucrania se le han entregado los misiles de crucero Storm Shadow, muy parecido básicamente a este. Son misiles que ya tienen una forma que facilita una disminución de la firma al radar, que tienen una cabeza explosiva de varios centenares de kilos y un alcance que supera los 500 kilómetros. Por tanto, ya son misiles de cruceros hechos y derechos con los que Ucrania se puede permitir competir de una manera mucho más, digamos, entre iguales con Rusia. De hecho, se han bombardeado diversos puestos en la retaguardia rusa que incluyen probablemente la destrucción de un puesto de mando de ejército, incluyendo al general que lo regentaba. Es decir, que son armas que ya están llegando, es verdad que seguramente en pequeñas cantidades, pero las tiene disponibles Ucrania en este caso. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Os invito a dejar un comentario y a echarle un vistazo a los enlaces abajo en la descripción, especialmente a suscribiros por 10 euros al año a The Political Room. Y recordad, apuntaros a Conflict of Nations, os dejo abajo un enlace en la descripción para que podáis disfrutar de este videojuego. Un saludo a todos y hasta otra.